Bueno, ¿cómo están? Bueno, me presento nuevamente, yo soy María Laura Romero Lebra, soy psicóloga educacional, estoy realizando mi tesis maestría en psicología educacional en la Universidad de Buenos Aires y eh, teniendo en cuenta el contexto en el cual nos encontramos hoy frente a la pandemia, les quiero ir tirando y ofreciendo algunos recursos y algunas ideas para ir repensando y reflexionando acerca de algo tan importante como es el proyecto de vida, de cómo construir ese proyecto de vida aún en este contexto. Al hablar de proyecto de vida, vamos más allá de lo que es decidir una carrera o una profesión o trabajo. Implica también una instancia donde la persona pueda pensar y sentir quién soy yo, qué deseo hacer y para qué. Desde la psicología y en particular desde la psicología, de la orientación vocacional. En la actualidad lo que se plantea es que este proceso de orientación se da a lo largo de toda la vida. Es un proceso y no un acto. En todas estas transiciones que vive la persona, sean profesionales, escolares, sociales, lo que se busca es, desde la orientación vocacional, es poder ayudar a ese sujeto a orientarse, donde el sujeto es el protagonista de su orientación. Y uno como profesional lo que hace es acompañarlo y ayudarlo a que pueda aprender a tomar decisiones. Ya no es solo hacer una evaluación de test, de perfil, no se sigue haciendo y se va a seguir seguramente haciendo esas cosas, pero no es solo eso, sino que también va más allá de las características, aptitudes, habilidades que pueda tener la persona, sino también de que esa persona pueda ser capaz de tomar sus propias decisiones, porque no va a ser una sola decisión que defina su vida, sino en varios momentos de su vida seguramente se van a encontrar con ciertas encrucijadas o ciertos momentos claves donde tenga que tomar decisiones importantes. Como tomando un poquito esto de un proceso y no es un acto, vamos a un chiste de Mafalda que dice, primero voy a ser una señora, ¿no? Y después voy a tener hijitos. Luego compraré una gran casa, grande, grande, y un auto muy lindo. Después joyas y luego tendré nietitos. Y esa será mi vida. ¿Te gusta? Le dice Susanita. Y Mafalda dice, sí, el único defecto es que eso no es una vida, es un escalafón. Y acá es donde queda muy bien gráficamente y humorísticamente también representado esas representaciones que tenemos culturalmente también sobre ciertos momentos de la vida en las cuales uno tiene que lograr o conseguir ciertas cosas o ciertos objetivos, como terminar la edad escolar en un momento, realizar sus estudios universitarios o terciarios posteriormente, casarse, formar una familia, y así como una lista de cosas que uno tiene que ir haciendo en la vida. Y hoy vemos que muchas veces eso ya no es tan lineal, sino que va teniendo distintas alternativas y distintas aristas. Hay gente que terminó una carrera, por ahí después no ejerció, empezó otra profesión, o toda su vida trabajó en un área, ponerle como carpintero o como docente, y después en algún momento de muchos años se replantea y quiere ponerse nuevos objetivos y desea aprender otra cosa y comienza a estudiar otra profesión y comienza a ejercer otra cosa totalmente distinta. Y no quiere decir que la anterior estuvo mal, al contrario, quiere decir que esa persona siguió desarrollándose y como persona, digamos, siguió cuestionándose también qué es lo que quiere, a la vez que uno en el camino va cuestionándose y va aprendiendo y conociendo otras cosas. Y empiezan a surgir otros gustos, otros intereses, y también a replantearse lo anterior o lo presente, digamos. Entonces, este camino, como bien decía, no es lineal.
y tampoco es una decisión que va a marcar. Si bien hay decisiones que tienen ciertas repercusiones más importantes que otras, lo vemos como un proceso. En este construir un proyecto de vida, vemos que en el transcurso las personas deben tomar distintas decisiones, como habíamos hablado, estas decisiones que tienen cierto impacto, algunas son decisiones menores y otras más importantes, que repercuten no solo en la persona, sino también en su entorno, en sus amigos, en su familia o en su comunidad incluso. Todas estas elecciones conllevan la apropiación de algo, sea una carrera, objetos varios, pareja, alguna profesión. Y consecuentemente también implica la pérdida de eso que no se eligió. A veces pasa que uno que no sabe bien qué es lo que quiere y a veces también está en la duda entre varias opciones y cuesta elegir porque no quiere perder eso que también le gusta. Está en la disyuntiva entre varias cosas. Los tiempos de elección son propios de cada persona, si bien hay momentos obviamente para ir al colegio, pero hay otros momentos también que hay que respetar que tienen que ver con la madurez de cada persona. Entonces, hay gente que al momento de elegir una carrera pudo hacer un trabajo introspectivo y analizar en mayor profundidad y cuestionarse qué es lo que quería o qué es lo que desea. Y hay veces que ciertas decisiones se toman de manera impulsiva y sin mediar mucho análisis ni introspección, digamos. Hay que tener en cuenta también estos factores subjetivos y contextuales que inciden en la manera en que estas transiciones son afrontadas. Muchos factores, digamos, propios, así también como el contexto en el que nos encontramos. Justamente hoy, este contexto de la pandemia, a muchos los obliga a tomar ciertas decisiones y se presentan también otras opciones y otras oportunidades, pero cambian las reglas del juego por un determinante justamente contextual. En el panorama actual este panorama nos exige una improvisación obligada. Muchas veces nosotros veníamos acostumbrados a desarrollarnos, a transitar en cierto ritmo, con nuestro trabajo, con nuestras actividades educativas, familiares, y de un día para otro con la cuarentena se vio truncado, y muchos proyectos también que estamos realizando o planificando, los tuvimos que rever. Quizás al comienzo lo pusimos ahí en stand-by a ver qué sucede, cómo sigue esto, y con el tiempo fuimos reevaluando y pensando si va a ser posible o no, o surgen nuevas ideas. Entonces, este contexto se nos presenta de manera brusca, con lo cual también las respuestas que nosotros fuimos dando en un primer principio, en un primer momento, fueron más improvisadas. Fueron unas respuestas inmediatas que cada uno desde su lugar pudo hacer frente a esta situación. Orientarse en un mundo incierto y complejo implica también aprender a explorar lo que ofrecen los diferentes contextos, enfrentar obstáculos no previstos que pueden llegar a modificar o cancelar proyectos armados, que si uno está abierto a estas nuevas posibilidades podrían también transformarse en nuevas oportunidades. Este contexto, como decíamos, presentan nuevos obstáculos y nuevos desafíos que depende, digamos, obviamente de la situación de cada uno y el contexto particular otra vez, personal. Uno evalúa si puede continuar, si debe modificar o si debe volver a rediseñar todo un nuevo proyecto. En esta situación es importante tener en cuenta el derecho a equivocarse, que es válido totalmente, siempre que sea acompañado de una reflexión. Y sobre todo en esta situación que decíamos no fue planificada, no fue previamente analizada, sino que se nos chocó, nos vino como
balde de agua fría y tuvimos que reaccionar con lo que teníamos, como podíamos en ese momento. Ahora ya transitando unos meses, tenemos un poco más de tiempo y quizás también de experiencia en esta breve trayectoria que venimos realizando cada uno sobre la situación, sobre el contexto, cómo se está presentando, y uno puede ir realizando pequeñas proyecciones, pequeñas, va surgiendo ideas también, nuevas ideas, y uno va analizando ese contexto en función de su situación personal. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de alojar las dudas e incertidumbres, pero desde una posición activa. Alojar las dudas quiere decir que a veces se nos presentan miles de dudas y más en tanta incertidumbre que decimos, ¿para dónde voy disparado? ¿Qué hago? ¿Cierro? ¿No cierro? ¿Empiezo esto que estuve armando? La verdad que todo parece obviamente más complicado que antes, pero no imposible. Pero es importante escuchar esas cuestiones que nos van surgiendo, esas preguntas que nos van apareciendo, y ver si son realmente dudas realistas, digamos, o son también muchos temores personales propios nuestros que están entrando en juego. Y analizar, y seguir indagando, y no quedarnos paralizados en esa duda, sino construir desde ahí. A ver, con esto, si bien siempre hay un margen de incertidumbre, desde donde yo sé, desde lo que yo conozco y de lo que vine transitando durante este tiempo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? No cerrarme en eso, no sé qué va a pasar, y paralizarme ahí y esperar que todo esto pase, sino desde estas dudas a ver qué se puede hacer, cómo puedo seguir avanzando, cómo puedo seguir construyendo. Y siempre, como decía, desde una posición activa. Que las cosas no me sucedan, sino que yo genere y yo produzca esas ciertas situaciones también. Que sea yo quien tome el bastón de mi vida y diga, bueno, yo voy a ir por acá y voy a hacerme cargo y voy a tantear esto. Y también por eso, como decía, el derecho a equivocarse es totalmente válido, porque es una situación nueva, y en un principio estamos tanteando prueba y error. Otras cosas como podía haber una persona que quizás tuvo alguna situación parecida de crisis, ya sea en su negocio o en alguna situación familiar que le hizo recordar alguna situación pasada, y recordó o tuvo en cuenta esos recursos que le permitieron salir a flote o salir adelante. A veces uno hace todo ese trabajo retrospectivo pensando si es que tuvo también una situación similar y cómo pudo cómo salir adelante, o a través de qué recursos, de qué medios, con qué personas también contó en ese momento. Y eso a veces ayuda también a animarse un poco más que cuando uno es por primera vez que se encuentra en una situación de este tipo. Enfocar la construcción de proyectos personales impacta también en la construcción de la identidad, porque eso que yo quiero hacer también tiene que ver con lo que yo soy y lo que yo quiero ser, y también con lo que yo fui, porque esa persona tiene su historia que también repercute en ese presente y en ese futuro. Esa persona con sus miedos, con sus posibilidades, con sus características, dificultades, y también con las decisiones que fue tomando en ese trayecto. El proyecto no se reduce a un deseo o intención, no es solo yo quiero hacer esto, o me gustaría tener un negocio de esto, o me gustaría estudiar tal cosa. Es importantísimo, y arrancamos desde el deseo, obviamente, que es lo que nos mueve y esa energía que nos lleva a querer hacer. Pero también implica un trabajo de reflexión enorme para poder tomar la decisión lo más consciente y responsablemente también. Esto quiere decir que el proyecto personal, a diferencia de otras intenciones de futuro, implica una búsqueda y una evaluación de los medios disponibles.
y eficientes para su posible realización. Yo tengo que ver qué tengo a disposición. Analizar si esto me va a servir, esto no me va a servir, con quién cuento, de qué manera, en qué momento, y si eso realmente va a servirme o no. También esta reflexión sobre las diferentes estrategias puede llevar a reevaluar y a redefinir los objetivos planteados. Quizás yo venía, como decía, con algún proyecto personal y frente a esta situación yo me replanteé todos estos objetivos y redefina esos objetivos y las estrategias que iba a implementar. Y quizás no refuerce algún proyecto personal que tenía y se le presente esta como una gran oportunidad para arrancar con ese proyecto. Una frase de Charles Chaplin que me gustó mucho justamente con esto derecho a equivocarse, es que no debemos tener miedo de equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Porque muchas veces uno quiere borrar esas equivocaciones, esos desaciertos, esas metidas de pata, y nosotros también somos todo eso. Eso también tiene que ver con nosotros, con nuestra historia y con nuestro crecimiento. Esos errores que a nosotros nos marcaron y que nos permitieron seguir adelante y crecer. Muchas veces esos se convierten en salto y un trampolín para uno salir fortalecida de la situación. Por eso es tan importante a veces tenerlos también presentes, no como un estigma decir, hice mal esto. Ahí se me fue el PowerPoint. Me parece que hay otra persona compartiendo su pantalla. Nair. Hola, hola. Ah, ¿Sí? qué raro. Bueno, voy a desactivar. Ahora puedes compartir de nuevo. Ahora pruebo, a ver. Ahí estamos. Como decía, todos esos errores, equivocaciones, tropiezos que tenemos en el camino, que a veces uno los deja de lado o tiene vergüenza y uno quiere poner las cosas positivas y los logros, pero también, como decía, todas esas marcas pasadas también, esas cicatrices, también son parte de nuestra historia, de nosotros, de nuestra identidad. Y es importante también para ver nosotros cómo salimos en esos momentos difíciles de esos errores, de ese equipo, cómo salimos, con qué recursos, de qué manera. A ver si puedo avanzar, me parece que se detuvo. Ahí está. Bueno, ¿qué factores intervienen en la construcción de un proyecto de vida? Acá tenemos factores familiares. En este sentido hay factores que tienen que ver desde la familia, como profesiones que hay en la familia que marcan mucho en la persona, así como expectativas también, consejos que va dando la familia, representaciones que tienen con respecto a ciertas profesiones o ciertos trabajos, incluso ideas que tienen sobre uno mismo, si va a poder llevarlo adelante o no, diciendo no sé si vos vas a poder, o yo te veo muy capaz de hacer esto, te va a ir muy bien, y a veces algunos te dicen no, esto no es para vos, ahora no, esto no te va a funcionar, vos no tenés mucha paciencia para estar con los chicos, vos no tenés capacidad para poder dirigir a esta gente, de aspectos negativos y cuestiones positivas también. Son cosas que van repercutiendo en ese momento también de decisión. Otro factor importante es el económico, donde vemos la situación económica también propia o familiar y las expectativas también con respecto a ese proyecto, a lo que uno va a ganar o va a sacar o espera ganar, y también de lo que, por ejemplo, de lo que uno tiene que invertir para realizar ese proyecto, de los recursos con los que uno cuenta en ese momento, o la posibilidad de algún préstamo.
también encontramos factores psicológicos y personales, como por ejemplo la edad de la persona, sus características de personalidad, sus intereses, habilidades, competencias. Tenemos también aspectos sociales, como por ejemplo ciertas modas que imponen ciertas tendencias, estereotipos también que hay con respecto a ciertas profesiones, ciertos tipos de trabajos, que influyen mucho al momento de decidir. Los amigos, los consejos que dan los amigos, o las experiencias que traen también las personas cercanas a nuestro entorno social, profesiones del entorno, que uno con el cual tiene contacto o tuvo un vínculo cercano y representativo. Y también tenemos aspectos educativos, donde uno, a partir de su trayectoria académica, también se ha forjado una imagen de sí mismo con ciertas fortalezas y debilidades, a partir también de muchas veces de cómo nos miraban y el reflejo que teníamos de los demás, de los compañeros, de los docentes. Por ejemplo, cuando decían, vos sos muy bueno en esto, vos todo lo que es matemática, excelente con los números, o al revés, con los números sos un desastre, así que fíjate que vas a estudiar, fíjate qué vas a hacer, o esto no es para vos, o los logros que uno fue teniendo y diciendo, mira, todas estas áreas a mí me iba muy bien, lo que era ciencia, lo que era arte, y esas cosas van forjando en uno esa imagen y esa valoración también que se tiene. Esa trayectoria escolar es muy importante, así como decía, la opinión de los docentes o del psicólogo orientador escolar. Y por otro lado también las posibilidades de estudio, también las condiciones que tienen de acceso para realizar ciertas universidades o ciertos centros educativos también hay que tener en cuenta. Como yo decía, por ejemplo, uno quiere empezar una carrera ahora y tiene que tener en cuenta cuáles son los requisitos de admisión de esa facultad, de esa carrera. Quizás tenga que hacer un cursillo y eso no lo tenía en cuenta, todas esas cosas, todas esas variables, uno tiene que ir evaluando y determinando el tiempo que le va a llevar, los años de estudio y la cantidad de horas de estudio diario, porque quizás pensaba que iba a poder estudiar, que iba a poder trabajar, o bien su familia lo puede acompañar y no necesita estudiar, y no necesita trabajar, entonces puede estudiar y dedicarse a eso a pleno estudio, entonces también cambian las posibilidades para esa persona. Y otros aspectos también son los geográficos, no es lo mismo estar, que uno quiera estudiar geología, que uno quiera estudiar para ser el día de mañana un astronauta, y tiene que ver también con los recursos y con las características de la región donde la persona se encuentre, porque eso también va a mediar el mercado laboral de esa región o de ese país. Por eso uno tiene que ver en ese contexto, en esa ciudad, en ese departamento, en esa región, qué características y qué es lo que se necesita para ese lugar, salvo que quiera irse el día de mañana a vivir a otro lugar y esté dispuesto a hacerlo. Bueno, entre otros aspectos, yo justamente vemos que hay varios factores que intervienen en esta construcción del proyecto de vida. Yo cité algunos, pero seguramente habrán más. Y hay muchos de estos que nosotros no podemos manejar, nos exceden, digamos. Entonces nosotros podemos sí trabajar en esos aspectos que tienen que ver con nuestra persona, donde decís, yo esto sí puedo tratar de mejorar, trabajar para seguir capacitándome, para seguir conociéndome. Y hay otros aspectos, otros factores que intervienen que nos exceden de nuestras posibilidades. Entonces, tienen que ver muchas veces con el contexto, con la situación sociopolítica también. Pero teniendo en cuenta estos aspectos psicológicos y personales,
Yo hago otra listita de algunos aspectos también que son importantes de tener en cuenta, que nosotros sí podemos trabajar para seguir avanzando, desde ese lugar de rol activo que nos, que nos convoca, digamos, para poder continuar con nuestros proyectos. Uno de ellos es el tema de la creatividad. Si hay algo bueno que nos deja la cuarentena, es la creatividad utilizada para idear estas nuevas formas de llevar el día a día. Cada uno se encontró en una situación totalmente distinta, con los chicos en la casa o eh, con el trabajo en la casa o sin trabajo. Cada situación otra vez familiar es distinta, pero desde ya que se vio en una situación totalmente nueva, en un contexto nuevo. Y uno, desde los recursos propios, fue lidiando como pudo, sacando lo mejor de sí, estrategias, recursos, para poder sobrellevar esta situación. Y acá es donde surge también esa creatividad personal para ir resolviendo estas situaciones. Mucha gente está creando y está reconstruyendo, como decía, sus proyectos. Algunos están cerrando algunos, otros están redefiniendo otra vez esos proyectos que tenían planteados de sus hogares, y otros están pensando en formas novedosas de reinventar ese trabajo que ya venían haciendo antes del confinamiento. Incluso también aprendiendo nuevas habilidades. Hay gente que se está poniendo a hacer nuevos cursitos, decir, bueno, necesito esto, voy a ir por este lado y necesito tales cursos o necesito tales habilidades. Entonces está buscando la forma de lograr ese objetivo y se está formando. Cada uno de ese lugar con los recursos que puede y que dispone, está viendo y buscando una solución que sea lo más satisfactoria posible, digamos, y que le permita transitar lo mejor posible esta pandemia. Esa creatividad es lo que a veces nos permite también seguir manteniendo y reforzando incluso después de volver a nuestro trabajo habitual, ya que nos permite emprender y tener una nueva perspectiva de vida mucho más independiente y actual también. Es lo que nos va a permitir redefinirnos y recrear también, pensar desde otro lugar, desde otras aristas que se puede hacer, porque a veces uno está muy acostumbrado y no se hace tiempo de pensar esa misma idea, quizás ese mismo proyecto, que otra vuelta uno le puede dar. Y no solo porque lo mira de un mismo lugar, sino a veces también desde ese enojo, desde esa bronca, desde esa tristeza también, porque quizás era un proyecto que estaba totalmente compenetrado con eso, que le llevó muchísimo trabajo realizar, que le iba muy bien y que le implicó no solo recursos económicos, emocionales, le llevó también un trayecto de su vida importante, y que es todo un duelo hacer un cambio así. No es que de un día para otro uno dice, bueno, ahora me redefino, y también es por eso entendible que hay personas que están todavía haciéndose duelo, o en esa negación, en ese momento todavía no pueden salir de ese shock y avanzar y pensar, bueno, aceptar esa situación. Todavía están negados con esta situación, pero en algún momento hay que ir un poquito más y seguir avanzando, porque la vida sigue transcurriendo y nosotros debemos seguir transitando y avanzando, si nos hace cuando ese proyecto, como decía, redefinir o construir otros proyectos, a partir de esas posibilidades nuevas que van surgiendo y de ese contexto cómo se presenta. Y también es importante que se nos presente esta posibilidad de generar también cambios saludables. Estos cambios que hoy se nos impusieron, digamos, ya sea de lavado de manos, de cuidado de cuando uno va a hacer las compras, cuando regresa a su casa, de las medidas, digamos, de higiene y salud, que uno hoy está mucho más entrenado, pero estos cambios también nos van a beneficiar a futuro, digamos, en el presente y en el futuro sobre todo,
porque son cambios que son beneficiosos para nosotros, para nuestra vida, en la cual nos pusimos a practicar de manera, como decía, obligada, estos nuevos modos de aseo que no estábamos acostumbrados, tanto de nuestra higiene personal hasta el cuidado del lugar, el ámbito laboral, nuestra casa, y durante todo ese trayecto del camino a casa, cuando uno va a hacer sus compras, ya uno va con otra mirada hoy a hacer, teniendo en cuenta todo ese cuidado personal también y cuidado también del otro. La actitud, yo puse actitud positiva y objetiva también como otro aspecto, porque como bien decía, si bien es entendible y es válido estar enojado, estar deprimido, o sea, con un sentimiento de tristeza, de duelo, por todos los cambios que a uno le implicó y las pérdidas también que pudo haber tenido que atravesar, la actitud positiva es lo que nos va a permitir salir y seguir y encontrar un nuevo propósito a nuestra vida. ¿Para qué yo quiero seguir? ¿Por qué yo quiero seguir? ¿Y a dónde quiero llegar? Con una actitud pesimista, yo no va a tener sentido continuar y hacer un proyecto y plantearme para qué voy a continuar, para qué voy a empezar esto, para qué voy a tener esto. Uno comienza a perder ese sentido por la vida. Y eso a uno lo va encerrando y lo va aislando cada vez de los demás, más de los demás. Además, que también va irradiando esa onda negativa, digamos, y pesimista. A veces uno no se da cuenta y comienza a criticar y a decir, ay, no, esto la verdad es un desastre, y esto es a modo de desahogo muchas veces, quizás no sea algo constante, porque aparte uno puede estar en un momento, yo le digo a veces a mi familia como en una nube negra que ves todo negativo y parece que todo está mal, pero después eso pasa y uno vuelve a la realidad. Y quizás fue un periodo de tiempo muy cortito, pero hay personas que están todo el tiempo así por largos periodos y la gente que está cerca huye, porque a nadie le gusta estar con una persona que ve todo negativo, que no hay posibilidad de crecer y siempre está buscándole esa otra mirada donde no se puede hacer mucho. Entonces, esta actitud positiva es la que nos va a permitir ponernos de pie a pesar de y con lo que tengamos, como estemos, a decir, bueno, agarro, esto es lo que tengo y con esto voy y sigo adelante. Y también con una mirada objetiva, porque a veces uno dice, sí, no, yo voy a hacer frente a esto, yo puedo todo, voy a salir adelante, y a veces nos vamos también hacia una actitud muy idealista, de decir, yo puedo todo, voy a ser sola, voy a salir, voy a lograr esto, voy a hacer este proyecto y me va a salir, voy a ganar tanto, y es todo un ideal muy fantasioso. Por eso es importante también ser objetivo. Sabemos que el contexto es así, que no es favorable para algunas cosas, es favorable para otras cosas. Cuanto más objetivo sea, va a ser más acertada también nuestras decisiones. Identificar y controlar esos pensamientos negativos. A veces se nos vienen unos pensamientos intrusivos que si no, esto no va a lograrse, o vos no vas a poder, esto no es para vos, esto es un desastre. Como decía, en este contexto, creo que en algún momento todos se nos vinieron a muchos pensamientos negativos, en algún momento, a unos más que otros, pero el tema es con qué frecuencia y de qué manera nos afecta eso. Quizás uno tuvo algún pensamiento y lo dejó pasar, le dijo, bueno, sí, pero no es tan así, y lo contextualizó, dijo, bueno, en realidad no es tan así, si uno se pone a analizar y lo baja a la realidad. Y a veces no somos conscientes y estamos encerrados en nuestros pensamientos, y esos pensamientos son negativos y nos obstaculizan también en nuestro accionar. Nos están impidiendo que nosotros avancemos. Y acá es donde es importante lograr identificar este pensamiento que tengo constantemente. ¿Es realmente así? ¿Qué tan
¿qué tan real es ese pensamiento? Yo soy un desastre en esto. Soy un desastre, a ver, como un ejemplo, para resolver, para manejar solo el tema de las cuentas, de los números de la empresa, porque se fue contado y se vio solo un día para otro resolviendo manejando esos problemas en el negocio. Y quizás no es que sea malo, sino que nunca tuvo esa posibilidad de entrenarse y quizás le costaba un poquito más, pero no quiere decir que el día de mañana no pueda lograr hacerlo. Quizás necesita de una persona que le esté orientando, que le esté acompañando y que le esté mostrando ese acompañamiento. Pero nunca se sintió ni se permitió seguir aprendiendo. Por eso uno tiene que ver esas ideas que a veces uno mismo se limita con esos pensamientos. Ya no se permite avanzar, no se permite ser mejor, no se permite seguir creciendo. Esos pensamientos a veces que a uno justamente nos encierran, nos aíslan y nos limitan también, porque nos llevan a creer que eso es así, que no va a cambiar. Entonces uno tiene que contrastar con su realidad, ¿y esto es realmente así? ¿O yo puedo seguir? ¿O cómo puedo yo cambiar eso? Y ver que eso se puede mejorar. Generar una rutina diaria y aprovechar para hacer aquellas cosas que nos gustan, habitualmente por falta de tiempo. Antes no podíamos hacer y ahora quizás tengamos un poco más de tiempo para hacer esas actividades, ya sea alguna actividad física, meditación, leer algún libro, contactar con algunas personas que a veces en el día a día uno no tiene tiempo, que ahora tiene un poquito más de tiempo para charlar, para saber de la vida de una persona que uno quiere, pero a veces por el tiempo, por las actividades diarias no se pudo un contacto, no pudo ir a ver o por la distancia, y ahora puede aprovechar para hacer también esas cosas que uno va dejando de lado. Como decía, cada uno tiene sus actividades, quizás algunos dispongan más de tiempo que otras personas, quizás otras personas ahora tengan menos tiempo que antes, entonces tengan que seleccionar mejor qué es lo que van a hacer y qué no van a hacer. Pero siempre es bueno generar esa rutina de actividades. Uno, ir organizándose y armarse una estructura durante el día para aprovechar esos momentos y poder realizar las actividades, que no se nos pase el tiempo, no se nos pasen los días. Pero también es importante que nos mantengamos en marcha, pero sin buscar esa hiperproductividad, sin ir a ese otro extremo, decir, no, yo tengo que ahora hacer de todo, tengo que estudiar esto, tengo que hacer este curso, tengo que lograr armar y producir, ganar más, tratar de lograr lo mismo que antes, y hay que ver en qué contexto si es posible también eso. Pero por eso no sobreexigirnos, porque lo único que vamos a generar es más tensión y más estrés en nosotros. No hay que confundir planificar o hacer cosas con estar constantemente realizando actividades. Permitirnos estar sin hacer nada, sentir aburrimiento o tranquilidad, porque a veces puede ser que uno también evite esos momentos libres para no pensar en su situación, sea familiar, personal, entonces se pone a hacer cosas y se llena de actividades, se llena de planes, proyectos, pero al fin y al cabo, quizás algunos lo disfruten, quizás no, pero en verdad es desde una actitud evitativa, para evitar conectarse con eso que le está pasando, con eso que está sintiendo y que le está quizás preocupando. Entonces se pone a hacer, y así se le pasa el día más rápido, y así sigue, transcurre en su día con un ritmo de actividad altísimo, pero en un momento el cuerpo dice basta, porque, como decía, implica un estrés muy alto para la persona. Bueno, mi idea no era darle solo una charla teórica ni conceptual, sino sí abrirles un poco a todos esos aspectos
y factores que van interviniendo en ese proyecto de vida, sino también darles algunas orientaciones y quizás también abrirle un poco a cada uno ese espacio para poder reflexionar, para poder analizar su situación, su vida y ver qué es lo que quiere, cada uno desde su lugar, desde donde está. Y esto lo voy a ir haciendo a través de 3 actividades en las cuales voy a ir dando algunas preguntas, cada uno se va a responder, si las quiere compartir, las puede compartir, siempre es bienvenido porque también enriquece al grupo, la experiencia de cada uno, y si no, las puede anotar y contestarse a sí mismo, o seguir reflexionando, quizás no tenga una respuesta ahora, quizás la va a seguir pensando, pero es una posibilidad de abrir esa puerta y empezar a hacer luz, a ver qué hay, qué quiero, a dónde voy, por qué, y empezar a generar esos cuestionamientos y a encontrar respuestas. Pero si no abrimos esas preguntas, quizás no nos cuestionemos y sigamos dejando que la vida nos lleve por delante y no vamos a ser artífices de nuestra propia vida, de nuestro propio proyecto. Así que voy a arrancar con estas preguntas. La primera de la actividad se llama Mi Proyecto de Vida, donde son 3 preguntitas que dicen, ¿qué quiero lograr? ¿Qué es lo que yo, cuál es, a qué quiero llegar, a dónde quiero llegar? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? En este cómo van desde recursos humanos, personales, económicos, todos esos factores que uno tiene en cuenta para llevar adelante eso que uno se está proponiendo hacer. A ver. Si alguno quiere compartir, yo le doy el espacio y si no, sigo avanzando, pero doy unos minutitos por si alguno quiera compartir algún proyecto que tiene en mente o alguna idea todavía que le viene dando vuelta en la cabeza y que todavía no le ha dado mucha forma o lo está analizando y se está todavía cuestionando cómo lo va a hacer, pero como decía, el compartir con otros también contribuye a que los otros también a tener otras experiencias distintas y a enriquecer las propias, y a uno mismo también a veces nos permite seguir reflexionando de otros puntos de vista, porque las personas van compartiendo también su parecer y enriquecen esa mirada que le pueden dar a la idea que tengamos. Por eso es tan lindo y tan valioso también el hecho de compartir con los demás. Por más que a veces uno pueda tener vergüenza, miedo, y hay que respetar, por eso pues son obviamente parte de sueños también personales. Y en ese compartir uno va analizando de los recursos que dispone y también ese propósito que va más allá de lo que quiero lograr, ese para qué, que es tan importante, que es el fundamento, lo que nos va a permitir sostener eso también en el tiempo y trabajar en pos de ese objetivo. Doy unos minutitos por si alguien quiera compartir y si no, seguimos avanzando. Pueden traer un lápiz, un virome y un papel y pueden responder estas preguntas como ejercicio. Sería muy bueno que alguien pueda compartir después qué quiero lograr, para qué lo quiero lograr y cómo lo lograré. Estas 3 preguntas. Así mismo. Parece una tontería, pero el hecho de escribir ya nos obliga a nosotros mismos a reflexionar, a analizar, porque
incluso a veces a uno se le vienen ideas y deja pasar, y después cuando uno vuelve a ese que escribió, cuando vuelve a mirar, a veces surgen otras ideas de otra perspectiva, y va enriqueciendo eso. Ese proyecto empieza a ir tomando forma, o empieza a darle forma, o va cambiando, o va mejorando, o va ampliando, o se le ocurren cosas también que van enriqueciendo. Lo mismo, como decía, al compartir con los demás, porque ahí vamos también a ver experiencias de las otras personas, sean personales o de terceros, que pasaron por alguna situación similar, y que brindan a veces ideas, recursos, sugerencias, opiniones que nos permiten también complementar o ampliar también nuestra mirada. ¿Cuánto tiempo, Lauri? Vamos a alguien ya terminó, le gustaría compartir. Dejemos un minutito más, porque después vienen muchas más preguntas. Pueden, como decías vos, tomar nota y responderse después con más tranquilidad, o simplemente comentar. No solo, aparte de esto, el proyecto de vida, después vamos también a dar un espacio para que cada uno pueda compartir con los demás alguna situación particular que les tocó o que les vino en mente a partir de todo esto que venimos hablando. Alguna sugerencia, alguna anécdota, algún hecho significativo que quiera compartir con los demás. Buenísimo. Bueno, vamos avanzando con el siguiente. Genial. Bueno, otra actividad que les quería presentar es el de FODA. Acá lo que analizamos es FODA. Yo les presento, en verdad, es una hojita de trabajo donde cada uno también va analizando esas fortalezas, esas oportunidades, debilidades y amenazas que tienen, que se les presentan, y a las cuales creen que le pueden afectar en ese proyecto. Vamos a empezar por las fortalezas. Estas preguntas lo que nos van a permitir es pensar y analizar esas fortalezas. ¿Qué ventajas tengo? ¿Qué hago bien? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son esas virtudes, fortalezas que los demás dicen que tengo? Porque a veces uno se queda solamente con lo que uno piensa, pero también es importante escuchar eso que los demás opinan de los demás, de uno mismo, ¿no? Esa opinión también es como un reflejo que a nosotros también nos afecta y que nos permite también conocernos un poquito más. Estas preguntas lo que nos van a ayudar es a profundizar en esas fortalezas. ¿Qué ventajas tengo? ¿Qué hago bien? ¿Con qué recursos? ¿Y cuáles son esas virtudes o fortalezas? Esto es para hacer esa reflexión, ese momento de análisis, de encontrarnos con nosotros mismos y de ir pensando. Y parece una tontería, porque a veces uno piensa y se queda con esos pensamientos, pero hace bien también anotar. Porque te digo, uno después lo encuentra y lo vuelve a modificar o ampliar o cambiar, y va viendo cómo ese contexto, esa perspectiva también va cambiando según nuestro momento o del día, o según también en qué situación estemos. O quizás después nos surjan otras ideas, que si, no, esto también, la verdad que yo puedo hacer, o me sale bien, o soy buena para esto. Bueno, para profundizar en las oportunidades, vamos a ver
quiénes me ayudan, o sea, con qué personas, ese entorno, esa trama social con la cual yo puedo contar, de la que dispongo, ya sea para acompañarme, orientarme o brindarme algún tipo de ayuda, sea eh, algún consejo, alguna ayuda material, económica, eh, pero es importante tener eso en cuenta con quiénes cuento, cuáles son las oportunidades que tengo. A veces se nos presentan esas oportunidades y uno no las percibe, no las vislumbra, pero es interesante que uno las pueda tener en cuenta y las pueda determinar y detectar para ver si es posible también aprovechar y sacar ventaja de esas oportunidades que se presentan en ese momento. De todas las oportunidades, ¿cuáles son las que mejor la que mejor me podría desenvolver? Porque a veces se presentan oportunidades, pero justo en ese momento uno no está preparado, no está en condiciones y las deja pasar, y quizás en ese momento uno estaba ya preparado y esperando esa oportunidad y se da ese momento de decir, bueno, este es mi momento y yo ahora me juego y ahora arranco, ahora empiezo con esto, porque el contexto también lo permite. En cuanto a las debilidades, ¿qué es lo que hago mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué debería evitar? ¿Qué es las cosas que yo sé que debería evitar, que no me ayudan, que no me favorecen? ¿Qué es lo que me atrasa? Eso que me limita, que no me permite avanzar, que me está estancando. Y eso no solo con cuestiones personales, sino también a veces son personas, ideas que tenemos de nosotros mismos o de una situación, de que eso no es para uno, de que uno no va a poder hacer eso, o de que eso es así nomás, ya es todo arreglado, entonces yo para qué voy a intentar hacer, conseguir tal cosa o tal trabajo, porque entonces analizar esas ideas que tenemos y contrastarlas con la realidad y ver qué tan reales, si es factible que eso sea o es tan determinante y no hay un margen para otras posibilidades. ¿Qué es lo que debería mejorar? ¿Cuáles son esas falencias que yo siento que debería seguir mejorando en mí misma para seguir creciendo como persona, como profesional? Eh, ya sea, como decía, cosas personales, aspectos personales, de competencias también, decir, yo quiero seguir formándome en esto, quiero mejorar y seguir estudiando, pero es bueno tener en cuenta esos aspectos en los que uno está flojo, para no engañarnos también y no comprometernos a situaciones que decir, yo esto no estoy preparado y que el día de mañana me va a traer problemas. Amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Qué considero yo como una amenaza? Porque quizás no sea lo mismo lo que yo pueda considerar a lo que pueda considerar Nair o lo puede considerar Gloria o Romy. ¿Qué es para uno una amenaza? ¿Qué significa una amenaza para mí? ¿Cuáles son esos obstáculos o esas trabas que se me están presentando? ¿De qué índole son estos obstáculos? ¿Son obstáculos personales? ¿Son obstáculos económicos? ¿Son obstáculos personales de personas que no me están permitiendo también seguir avanzando? ¿Y qué tengo que cambiar en mi entorno? ¿Qué tengo que cambiar para poder lograr mis objetivos, lograr realizar mi proyecto? Cuanto yo más me conozca, más conozca ese entorno, como decía, más acertada va a ser esa decisión que yo tome. Voy a ser más consciente y más realista de la situación en la que me encuentro y voy a poder tomar la decisión con mayor conocimiento de,
de mí misma y del contexto. No es lo mismo ir a iniciar un proyecto de manera impulsiva sin haber analizado esto. Tengo muchas más chances de que en el camino se me presenten otros obstáculos que yo misma después me di cuenta que no era para mí, que no quería, que no puede pasar igualmente una vez que yo haga todos los análisis de las variables, del contexto, personales, recursos. Uno corre siempre ese riesgo. Hay un margen, como decía, de incertidumbre, de oscuridad, que ese margen va a estar, y donde uno ahí es donde arriesga siempre un porcentaje en ese no saber hacer un salto, porque hay un margen que uno no puede controlar, pero hay un montón de otros aspectos que uno sí puede controlar, puede manejar, puede conocer y ser consciente de lo que, de las posibilidades, oportunidades y recursos que uno tiene y poder aprovechar. Por cuanto yo más conozca y pueda sacarle mejor el jugo a todos esos recursos y pueda también crear estrategias más creativas para llegar a mi objetivo. Bueno, ¿hay alguna amenaza seria que me impida vivir? En este contexto seguramente tengamos más de uno, alguna amenaza que nos esté quebrantando, pero es importante, como decía, tenerlo presente, pero no que nos paralice ni nos impida continuar con nuestra vida y nuestro proyecto, sino contextualizar hasta qué punto eso realmente es una amenaza y es probable que se pueda cumplir o no, y con una actitud positiva y realista ver cómo uno puede hacerle frente a esa amenaza. Pero bueno, acá estamos en la lista viendo las amenazas, esas amenazas que uno considera que le están impidiendo llevar adelante su vida. Y la tercera actividad se llama inventario de vida, y también nos ayuda un poco a reflexionar y a profundizar en esas cuestiones personales, para uno poder conocerse mejor y analizar, resolver, también tomar decisiones en función a ese análisis personal y el contexto que va realizando. Teniendo en cuenta todas esas variables. A ver, aquí yo veo y analizo cuando me siento totalmente vivo. ¿Cuándo? ¿Qué momento? Yo me siento realmente vivo, totalmente vivo, que la vida vale la pena, traer a la mente esos momentos que a uno le lleve a pensar eso, esa parte linda de la vida, esos recuerdos y esos momentos que sí vale la pena realmente vivir, tenerlos ahí en mente y contextualizarlo en qué momento fue, haciendo qué actividades, con quién me encontraba, cuáles son esas cosas, acontecimientos o actividades. También hay gente que se siente vivo cuando está haciendo algún deporte, está jugando al fútbol, o está con sus amigos, está comiendo un asado, o se fue a la playa con su pareja, o está en familia con todas sus familias, con sus seres queridos, o realizando alguna actividad que le gusta mucho. Bueno, tener en cuenta cuáles son esas cosas, esos momentos, esas actividades que me hacen sentir que realmente vale la pena vivir, y que nos llevan a pensar el lado más maravilloso de la vida. ¿Qué es lo que hago bien? ¿En qué yo soy bueno? ¿En qué puedo contribuir a la vida de los demás? Más allá de mi vida, también pensar en los demás, en esa sociedad en la que yo estoy, cómo yo puedo aportar mi granito de arena, como se dice. ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y bienestar? Tratar de pensar en esas cosas en las que uno es bueno y se siente seguro. Dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿qué necesito aprender a hacer? Teniendo en cuenta la situación en la que uno se encuentra en ese momento y las aspiraciones a las cuales quiere llegar,
¿Qué necesito aprender para lograr eso? ¿Qué necesito seguir fortaleciéndome, practicando, estudiando para lograr ese objetivo, lograr esas aspiraciones? ¿Qué deseo convertir en planes? ¿Qué proyectos, qué ideas yo quiero que se conviertan en planes? Y pensar si he descartado algún sueño por no ser realista. Muchas veces, sobre todo cuando somos más chicos, tenemos muchos sueños y uno cree que así de un día para otro va a lograr esto, va a convertir eso, o que poner el negocio esto le va a permitir hacer la plata o conseguir una fama rápida. A veces hay muchas ideas que uno va teniendo y que van muy lejos de la realidad, están lejos de la realidad, sino más bien con los ideales que uno aspiraba o lo que desea, pero que después se encuentra con ese golpe y duro de la realidad y le dice, no, esto lleva su tiempo, esto es un proceso, no es de un día para otro. Entonces muchas veces se desilusiona o queda por el camino o abandona ese proyecto y no quiere continuar porque no era lo que se propuso o no era el estilo de vida que quería llevar realizando su proyecto, porque también tiene que ver con los valores. Esos proyectos también tienen que ver no solo con mi identidad, también con esos valores. Y son varias cuestiones que uno va teniendo en cuenta al momento de pensar y de realizar y diseñar esos planes. ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? Uno a veces piensa qué cosas tiene y hay cosas, como yo decía, hay otros recursos que uno no tuvo la oportunidad o el momento de seguir desarrollando, pero que con un poco de práctica, con entrenamiento y con oportunidades, uno se va dando cuenta que también es bueno para otras cosas, que quizás nunca estuvo entrenado, nunca practicó, nunca se interesó, y en el camino se va dando cuenta que también tenía habilidades para otras cosas, o que lo puede lograr, quizás con mucho más esfuerzo, con más práctica, pero que también lo puede hacer. Entonces, también es importante tenerlo en mente, ya sean recursos materiales, talentos personales, así también como amistades, porque a veces, y sobre todo como se dice acá en Paraguay, el tema de las amistades y los vínculos es tan importante para abrir puertas, para conocer, para también como para enriquecer la experiencia de los otros y apoyarnos también en esas personas de nuestro entorno con las cuales nosotros tenemos afinidad y confianza. Entonces, esos recursos, los que tengo sin desarrollar y los que están mal utilizados. Quizás yo estoy esperando de cierto amigo que me brinde tal ayuda y ese amigo en verdad no es el más adecuado o quizás no es la persona indicada para poder darme ese tipo de ayuda o de sugerencia, o yo estoy también intentando lograr un proyecto con lo cual no dispongo realmente de los recursos o estoy usando recursos que no son los adecuados, y eso entorpece también el alcanzar mis metas. Entonces, ir analizando esos recursos materiales, tanto personales como amistades. A quien yo todavía no fui a hablar y me puede abrir una puerta, me puede dar una mano, me puede dar una sugerencia, me puede contar su experiencia, porque también ya armó un proyecto similar, pasó por una situación similar también, sea buena o mala, porque también, como yo decía, tantas situaciones buenas como malas nosotros nos permiten seguir creciendo. Si uno aprovecha esos tropiezos, esos errores, son grandes maestros, porque uno sale justamente más fortalecido porque tuvo que hacer un doble esfuerzo para poder continuar a pesar de eso
y esa experiencia de los demás y propia enriquece muchísimo. Si uno los analiza y se permite también aceptar esos errores, como porque no es solo tapar bajo la alfombra todas esas equivocaciones, esos errores, porque parece que no van de la mano del éxito, y parece que soy un fracasado, o que soy un tonto, que dice, hay errores que todos cometemos, y a pesar de esos errores nosotros nos vamos construyendo y vamos creciendo, a pesar de esos errores, pero esos errores son los que me dio la posibilidad también de equivocarme y de ver de qué forma no, de qué forma hay que hacer y de qué otras maneras se pueden hacer. Y siempre analizar, como decía, en qué contexto se dio ese error, esa equivocación y esa situación. A veces no son errores, sino son problemas que surgen acorde al contexto. Trabas, problemas ajenos a nosotros que nosotros debemos sortear de alguna manera para poder continuar. Bueno, y otras preguntas son, ¿qué debo dejar de hacer ya? ¿Cuáles son esas cosas que no me favorecen? Que sé que están mal, que sé que no me convienen, que sé que no me hacen crecer, que no me permiten crecer, y qué debo empezar a hacer ya. Porque a veces decimos, sí, más adelante, y vamos postergando, y yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que ya no tengo que hacer con esta persona, y seguimos sosteniendo. ¿Por qué seguimos sosteniendo esas cosas que nos hacen mal? ¿Por qué no me permito hacer mejor de hacer de otra manera? Todas estas respuestas hay que analizarlas y ver cómo afectan a mis planes y proyectos inmediatos para estos 3 últimos meses. Analizarlos en función a estos 3 últimos meses, cómo han afectado mis planes o cómo pueden afectar a mis planes en los próximos 3 meses. Y a la vez después extenderlo hasta el año, hasta el próximo año. Cómo esto va a afectar en mis planes, en mis proyectos para el próximo año. Hacer esa comparación inmediata y un poquito más a largo plazo. Porque ahora, acá 3 meses, podemos planificar un poquito más. Acá el año próximo quizás haya muchas otras variables que ahora escapen de nuestras posibilidades, pero aún así no está mal que nosotros nos proyectemos y vayamos tirando directrices hacia dónde queremos ir, hacia dónde pensamos que podemos llegar. Y después, en ese momento, según el contexto, obviamente se irán ajustando las variables, pero uno va haciendo esas proyecciones ya desde hoy, analizando todo este abanico de factores, de factores y aspectos que uno debe tener en cuenta y analizar en cuanto a su persona. Quizás, obviamente son un montón de preguntas y a veces estas preguntas nos llevan a más preguntas y quizás no encontremos las respuestas ahora. Quizás estas respuestas las vayamos encontrando en el camino, algunas respuestas las podemos tener ahora, algunas respuestas las vamos a ir cambiando y van a seguir cambiando, porque nosotros en el camino vamos cambiando también nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, seguimos aprendiendo, conociendo y aprendiendo ese mundo que se nos presenta, y también nos surgen otros intereses, otros gustos, otras maneras otras perspectivas de ver las situaciones también, y nosotros vamos creciendo. Entonces, seguramente algunas cosas vayan cambiando, pero esas preguntas nos van a hacer replantearnos hoy dónde estoy parado, cómo estoy parado, de qué manera y cómo quiero seguir y cómo yo quiero avanzar, desde qué lugar. Haciendo como un corte en el hoy y analizando estas variables. Desde esas cosas que yo sí puedo cambiar, yo sí puedo hacer. No en esas cosas, esas variables que yo no pueda manejar, sino lo que está dentro de mi alcance y de mis posibilidades. Y como decía, hay preguntas que quizás toda la vida también queden abiertas.
Hay algunas preguntas que nos van a permitir seguir creciendo y seguir analizando y vayan cambiando, pero hay otras preguntas que quizás no encontremos una respuesta tampoco ahora. Y otras que nos van a seguir permitiendo conocernos mejor a nosotros y con eso también potenciar nuestras posibilidades de acción, siendo conscientes de nuestras elecciones. Justamente estamos tratando de tomar la mayor cantidad de variables que entran en juego, en este caso enfatizando en aquellas que son personales, y todos esos aspectos que también nos juegan al momento de tomar una decisión o de planificar un proyecto para poder hacerlo de manera asertiva. Y ahora les voy a cerrar con una frase que dice, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar que queremos que sea. Esta es una frase de Eduardo Galeano en su libro El derecho a soñar, donde justamente en este contexto de incertidumbre nos invita a seguir soñando, a seguir creyendo y a seguir construyendo este mundo que hoy también nos invita a conectarnos mucho más con los demás, de un lugar más solidario, más empático, y donde nos da esa posibilidad de volver a construir desde otro lugar, desde otra mirada, ese mundo que queremos. Gracias por estar hoy, acompañarme esta tarde, por estar acá, y les doy ahora un espacio, les abro un espacio para compartir sus experiencias, para compartir alguna duda, las respuestas, si alguno quiere compartir sus respuestas también bienvenido. Y este espacio es para ustedes, así que les damos un tiempito para que puedan contar qué les pareció también y puedan compartir y brindar sus opiniones. Ahí en el chat me parece que hay algunas, a veces te limitan tus propios pensamientos, dice. Algunos comentarios. Después dice, se escucha muy bajo, casi nada. Uy, recién veo el mensaje. Espero que me hayan escuchado bien los demás. Sí, yo también recién veo, perdón, la verdad, pero qué raro, porque tiene que ver con el volumen de tu computadora o de tu celular. ¿El mío? No, el de la persona De la persona. que dijo. Sí. A veces cuando ya estás en una edad te dejas estar y llevar nomás ya. No, a veces pasa eso, sí, uno lo pone en modo automático y decir, bueno, ya está, voy a dejarme llevar por la corriente, que sea porque uno está sobrepasado. No siempre nos permitimos ese espacio para reflexionar, no siempre, y a veces no tenemos esa posibilidad y ese momento. A veces la vida nos viene de golpe, con algún golpe inesperado, y tenemos que reaccionar con lo que tenemos, como estamos, y de la mejor manera, pero no ese espacio para analizar, a ver qué quiero, qué puedo, qué necesito, no. Y reaccionamos como podemos. Y hay otros momentos que sí se nos presentan como unos momentos más de crisis, donde uno está con esa necesidad de hacerse un espacio para uno mismo, de hacer esa introspección y de repensar, replantearse ciertas cuestiones de su vida. Como también decía, hay otras personas que no, en ese momento no están preparados para abrir esa puerta y la dejan pasar y se llenan de actividades y de cosas y de planes y proyectos, pero no quieren abrir esa puerta porque le implica quizás mucho dolor, mucho sufrimiento o miedo, temor, y no quiere enfrentar esa situación y la deja pasar. Y quizás en algún momento de la vida de golpe te lleva también a encontrarte en un momento así donde tenés que volver a replantearte
y volver a encontrar un sentido a la vida, volver a darle un para qué quiero esto, para qué quiero, por qué quiero. Darle una respuesta nueva, porque eso también uno se va planteando frente a nuevas crisis. Buenísimo. Cierto que el tema de los pensamientos ¿Alguien que quiera nos compartir? limitan. ¿Cómo? Es cierto que los pensamientos a veces nos limitan mucho, porque uno dice, yo tenía que hacer esto y tenía que haber logrado, al no haber hecho eso de esa forma ya no sirve o ya no es válido, a mi edad ya nadie estudia, ¿para qué voy a seguir estudiando? Yo ya hice mi carrera, ya me casé, ¿qué les voy a seguir estudiando? Y por ahí, ¿qué te dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Replantearse también esas certezas que tenemos y que a veces tienen que ver con representaciones sociales también que se tienen con respecto a ciertos patrones esperables para cierta edad y que no. Y esas cosas hoy, quizás en otros países se ve más que van cambiando, la gente va estudiando y empieza a estudiar una carrera a los 60, empieza a estudiar una carrera a los 50 y cambia totalmente su vida o después de tantos años de estar trabajando en una empresa grande, se dio cuenta que quiere arrancar y que eso no le llenaba, o sí. Yo siempre digo que toda esa trayectoria que uno tiene atrás no fue un error, al contrario, eso nos permitió llegar a donde nosotros estamos y también desarrollar un montón de aptitudes, habilidades, destrezas, conocer gente. Toda esa trayectoria tiene un montón de riqueza, así que no hay que desestimar ni quedarnos simplemente que fue un error, porque seguramente en ese camino, en ese tiempo que estuvimos empezando una carrera que después dejamos, me aportó un montón de otras cosas también. Y permitirnos, por eso el tema de los pensamientos a veces tiene que ver con nuestras propias trabas, permitirnos darnos esa oportunidad de empezar algo, de cambiar. Por más que no tenga 100% seguro cómo va a ser si empiezo ahora a hacer esta carrera, obviamente no es decir, bueno, dejo todo y arranco sin haber analizado bien la situación, haber hecho un estudio de la posibilidad de la carrera que quiero estudiar o del trabajo que quiero realizar, qué me implica, qué cambios necesito hacer, cómo va a repercutir en mi vida. Teniendo en cuenta todas esas variables y conociendo todo eso, decir, bueno, yo elijo y asumo esas consecuencias también. Y a veces cuesta soltar un poquito por miedo también a esa seguridad que nos brinda ya la rutina. A ver, dice, sería genial que no sean tan dictatoriales las clases, me parece re interesante la charla, pero sin nuestra participación, medio que me siento muy oprimida. No permite hablar el moderador, dice. ¿Pueden habilitar sus micrófonos, por favor? Sí, pueden habilitar. De hecho, yo les había dado un espacio, pero en su Perdón. momento Ahora pueden reactivar sus compartidos, micrófonos. todavía estaban ahí medio tímidos, pero la idea Adelante, era adelante. que Ahí, compartan, cuenten sí, y ahí, vayan levantando la manito o hablando directamente por turno, pero es para ustedes y sí. para Y nosotros también, porque ahora ya pueden hablar. Adelante, por favor. Hola, la verdad que yo hace rato estoy tratando de comunicarme, pero me dice que no me permitían ingresar para el audio ni nada por el estilo. La verdad que está buena la charla, pero tiene que, sí, un consejito, un poquito más dinámico, porque si nosotros interactuamos con ustedes podemos sacar lo que tenemos en ese momento, porque cuando ya pasamos de un tema a otro, ya se nos olvida, ya se nos pasa, y no estamos para anotar y esas cosas. Bueno, yo hice el del por qué, a ver, por qué quiero lograr, por qué lo quiero lograr y cómo lo lograré. Bueno, lo que yo quiero para mi vida, tengo 48 años, voy a cumplir. Quiero una estabilidad. Estoy acostumbrada a ser mangoneada, a ser manipulada y a ser utilizada. Pero creo que a esta altura del campeonato estamos dando cuenta que a la hora de la verdad, cuando tu empresa no te quiere, te chuta. Fácil. Entonces, tratar de ser un empoderado o tener tu propio negocio es la solución hoy día. Pero para eso vos tenés que capacitarte. ¿Qué es tu
tu contra, no tener un capital, porque trabajando en una empresa, trabajas para el día a día. ¿Y cómo vas a salir adelante siendo que ni siquiera tuviste la oportunidad de tener un lugar donde juntar, o no tuviste un proyecto, o estás sola en todo esto y te manejas sola en todo eso, y de vos dependen más personas? Entonces es difícil pensar en salir adelante con un nuevo proyecto siendo que no tenés de dónde estirar ni de dónde remar. Por la mayoría de los que estamos hoy día en casa por culpa de la pandemia, estamos buscando la manera de salir adelante para poder ser independientes. Sí. Creo yo que esa es la meta de casi todo hoy día, porque la mayoría de las cosas es virtual, online, pero ya no hay presencial, y esto va para rato. Así que medio que hay que hacerse la idea que tenés que buscar la manera de solucionar tu vida solo. Sí. ¿Me escucharon? Sí, te escuché, Gloria. Gracias por compartir, y me pareció súper rica tu experiencia y que puedas aportar también, porque seguramente, así como estás vos, muchísima gente está en la misma situación también, viendo qué va a hacer, cómo va a continuar, y con este contexto, como yo no toqué mucho el tema de laboral, pero es cierto que no todos están el sábado, con las mismas posibilidades y condiciones laborales, digamos. Y eso cambia obviamente muchísimo las posibilidades que se abren también de seguir desarrollándose en ese lugar o no. Lo que pasa, licenciada, es que cuando vos tenés un problema, no importa qué índole sea, ¿verdad? Pero hoy día lo que más nos afecta es lo laboral, porque si vos no tenés trabajo, no tenés plata. Si no tenés plata, no tenés que comer y no tenés forma de pagar todas tus cuentas. ¿Y qué pasa? La gente de arriba también no piensa en eso. Y te viene Inforcon, te viene fulano, te viene mengano. ¿Y de dónde vos sacas plata si no trabajas? Y está este tema de que, por ejemplo, volvemos a lo laboral. Yo digo, a mí me deprime. Yo tuve un tiempo encapsulada en la tele 24 horas al día, no dormía porque veía la tele. Después dije, no, nada, hoy día no veo la tele, no quiero saber nada. Pero sigo con ese plan de que no tengo la fuerza, tengo tantas ideas para hacer. Puedo abrir mi almacén otra vez, que hace 10 años dejé cerrado. Puedo volver a vender lencería, puedo vender otra vez, prepararme a vender productos químicos que hoy día tienen un auge impresionante. Pero el capital, ¿de dónde sacas un capital? ¿Y cómo levantas ese ánimo que tenés que, ay, yo no puedo sola, nadie no me ayuda? Porque estoy en un cuadro de que me voy a pique abajo, y trato de participar en estas charlas porque dicen para aumentar la autoestima, para abrirte, despejarte, olvidarte, pero todo tiene otra vez un solo centro, y de ahí sale todo y viene el embrollo. Uno solo se embrolla, eso es cierto, uno solo se hace problema, pero si vos no buscas una manera de solucionar, y cómo buscar y en dónde buscar, porque realmente hoy día nos sentimos a la deriva, porque no sabemos a quién recurrir, y a veces decimos que hablar nomás no nos soluciona, pero por lo menos te saca esa angustia. Gracias. Sí. Gracias, Lauri. Para recordarles que el viernes vamos a tener el webinar dirigido pensando en lo que es la parte, esto también era laboral, pero el viernes vamos a tener lo que es liderazgo y competencias para la empleabilidad, así se llama el tema. Entonces les invitamos a participar también de ese webinar. ¿Alguien más que quiera participar? Juan José, Liz, que quieran habilitar su micrófono y compartir cómo les llegó la charla de la licenciada Lauri Romero. El problema es que nadie quiere hablar a la hora de la verdad, porque las cosas, estamos acostumbrados, el paraguayo está acostumbrado a decir sobre el pucho, todavía no habló toda la persona, ya sacó su resumen y ya quiere decir. El después ya medio que no sirve, no sé si me entienden. Sí.
Sí. No, de hecho yo te digo, había comentado en un momento que podían haber dado unos Ahí va a espacios. entrar Juan José. ¿Ah, va a hablar? Hola, Sí, Juan José, ¿qué tal? hola, sí, yo entré tarde, pero uno de los puntos que me pareció muy interesante es siempre hay que tener una red de amistades, de contactos que ayudarnos mutuamente entre sí. Una red de amistades que le ayudamos y nos ayudan. Y en estos momentos de crisis económica, recurrir a estos contactos es muy importante, me parece. Así estoy haciendo para averiguando una de las formas era para averiguando dónde puedo conseguir trabajo, por ejemplo. Y, o sea, lo importante es siempre tratar de llevarnos bien siempre con los demás y ayudarnos, ayudarle al prójimo, hacer amistades, conexiones y todo eso, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar también su ayuda, la ayuda de los demás. Eso quería decir. Excelente, buenísimo, muchas gracias. Liz Martínez, ¿te gustaría hablar? Así nos gustaría escucharte también y compartimos entre todos. Acá llegó una persona más. No, Gloria estaba. Gloria, Liz y Juan José Estaba. estamos. Ah, llegó Adriana. Sí, llegó ella. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ella está hablando, Gloria, tú. Ah, pero no se le escucha, ¿no? Ujú. No, está inhabilitado, porque si no. Em, bueno, Lauri, para ir concluyendo, para aclarar también de lo que se trató, haciendo un resumen de lo que vos estuviste presentando, se trata de hacer ese ejercicio para identificar lo que queremos, lo que buscamos y el análisis FODA, identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros aspectos a mejorar, eh, cuáles son las oportunidades que tenemos, identificar y las amenazas en este contexto, Lauri. ¿Cómo serían las amenazas? ¿Qué podría ser? Yo por eso le había planteado, en el caso personal de cada uno, o sea, cada persona lo toma como una amenaza puntual. A uno puede ser quizás quedar sin trabajo, quedar sin dinero, una amenaza muy presente en muchos casos. Y hasta te digo, una amenaza real para muchos. Ya hay gente que quedó sin trabajo y hay gente que sabe que puede quedar sin trabajo en cualquier momento. Entonces, Sí, frente lo a ese miedo, importante, lo que pasa que ahí, por ejemplo, las amenazas eh, para hacer el FODA en materia personal, de cuestiones personales, las amenazas podrían traducirse en aspectos porque dentro de una organización las amenazas puede ser el mercado, puede ser lo que afecte a esas oportunidades sería, ¿verdad? Y si nuestras sí, oportunidades son, por ejemplo, en dónde podríamos buscar trabajo o emprender también. Eh, las dos cosas podrían ser, no solamente trabajo dependiente, sino trabajar de manera independiente también. Las oportunidades que tenemos para mostrar eso que queremos hacer. quizás, como contaba Gloria, también pensar en esos otros trabajos que hicimos y quizás en ese momento sea el momento de retomar algún otro trabajito que no dejé inconcluso, o ver con qué personas yo trabajé en ese momento, juntarme con gente a ver quién quiere también emprender en este proyecto, Sí, buscar esas redes, ir armando ese sí, proyecto también, quizás con otra persona, no solo de forma individual. sí, sobre todo dejar claro el planteo con esta presentación era proyecto de vida, que uno encuentre ese proyecto de vida, ¿verdad? Y Sí, así. siempre buscar las oportunidades en base a lo que queremos hacer, ¿verdad? Y implica una gran dosis de optimismo, ¿verdad, Lauri?
De optimismo, de conocimiento de uno mismo, justamente para ver en qué es bueno, qué no, y decir, bueno, y en función de eso también poder proyectarme, sabiendo cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis fuertes, cuáles son los obstáculos que se me pueden presentar, y qué cosas yo puedo mejorar para facilitar esa transición o para lograr ese objetivo, qué cosas dispongo en lo inmediato y qué cosas lo puedo hacer quizás un poco más adelante, ¿no? Cada contexto y cada historia obviamente es distinta a la demás, pero este análisis uno lo puede hacer desde su situación, de su contexto, y ver que siempre hay alguna alternativa, pero teniendo una mirada, como decía, optimista, porque... Sí, con la queja, con el plagueo, como decimos acá en Paraguay, el plagueo es un término muy paraguayo, ¿verdad? Porque no veo, no escuché en otras partes del mundo, también hablan de plagueo en otros lados. Sí. Que es bueno descargarse, sacarse, porque es totalmente válido que uno a veces está podrido la situación, ya no da más y Sí, pero necesita descargarse, pero no ir quedarse ahí descargando eso por la vida porque la gente se va a sí, correr, ¿quién va? quedarse ahí es totalmente contrario a lo que nosotros estamos proponiendo, que es encontrar nuestro autoconocimiento, hacer ese ejercicio de saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué buscamos, y a partir de ahí buscar las oportunidades y ir transformándonos a partir de eso. ¿Qué tenemos? ¿Qué está dentro de nuestra influencia? ¿Qué podemos cambiar para lograr lo que buscamos a partir de lo que tenemos ahora y buscar mirar el futuro a partir de lo que tenemos y lo que podemos hacer? Porque también no centrarnos en lo que no podemos, porque vamos a estar en una zona de influencia que no nos va a dejar cumplir o hacer cosas con lo que No está a nuestro alcance, nos va a frustrar más porque está fuera de nuestro alcance, entonces vamos a estar con unas expectativas que nos trascienden. Entonces, Y también saber pedir ayuda, Nair, porque sí, a veces uno por orgullo, por miedo no pide esa ayuda, y a veces también es importante saber conectarse con los otros, contar estaría dentro de nuestras oportunidades eso también, sí, saber quién nos puede ayudar, quién nos quién puede nos puede ayudar ayudar, a sí. conseguir esto, cómo puede, porque a partir de lo que queremos, nos marcamos un objetivo, una meta, y qué me puede ayudar para conseguir eso, cuáles son las oportunidades y qué cosas me pueden jugar en contra también ahí, las oportunidades, las debilidades serían las amenazas, pero al saber nosotros, al identificar nuestras amenazas o lo que puede jugar en contra, lo que podemos hacer ahí es mitigar el efecto, ¿verdad? Haciendo planes que nos ayuden a que eso sea menos, que nos afecte menos, ¿verdad? Siempre el hecho de planificar, el hecho de hacer este ejercicio nos va a ayudar para mejorar tanto con sabiendo nuestras debilidades, identificando los aspectos que pueden salir en contra de nuestros planes para disminuirlo, ¿verdad? Y en ese proceso Esa nos franja vamos de error, de equivocación, así mismo es. aprendiendo de cada cosa para poder mejorar nuestra persona y de esa manera podamos a partir de eso crear, como vos dijiste bien, la creatividad es importantísima para lo que es nuestra vida. Entonces, para crear, sin duda que es em, algo súper es Necesario, sí. importantísimo. Que Este reflexionar justamente, como decíamos, de todas estas variables nos permite también esa posibilidad de ir ensayando, de ir analizando y generar una flexibilidad también, así es. mayor flexibilidad, porque voy viendo otras alternativas, voy viendo otras posibilidades, voy viendo que esto se puede manejar y se puede hacer de otra manera. Y Y adelantando, sí. esa, ¿Qué ibas a decir esa último? sí. ¿Qué ibas a decir último, Lauri? No, que esa flexibilidad también es la que nos permite también crear esa flexibilidad mental de Yo quiero permitirnos decir algo ver también. otro punto de vista, ver desde otro lugar, encontrar otras salidas frente a algo que por ahí no parecía que no
tenía solución, es lo que nos va a permitir seguir construyendo, seguir transformando esta realidad. Sí, Juan José, te escuchamos. Sí, no, y esta flexibilidad significa tener plan A, B, C, D, E, F, G. Sí. Si el plan, si el plan A no funciona, ya está el plan B, ya está, y después está el plan C, el plan D. Ir ¿Verdad? creando otros planes, Ir así creando mismo. así mismo, sí. Y ir creando un caminito y desviando acá, si es que este camino, acá se bloquea, el otro a la izquierda, después a la derecha, a la izquierda, sí. Ahí, ir creando esas oportunidades. Así es, Juan José. Pero mi amenaza, mi amenaza número uno es que si volvemos a la cuarentena total. Porque ahí las oportunidades laborales se me van a cerrar muchísimo. Si volvemos a al fase cero? Y ahí Quizás, tenemos que saber que eso puede ser una posibilidad. Entonces, ver la forma de mitigarlo. ¿Qué puedes hacer a ir, partir de ir que... planificando alguna otra opción mientras Y ese es tanto, mi plan C. Ese es mi plan C, buscar un trabajo de la casa. alternativo. Mm, Sí. así es. Y para lo que quería decir es que esto, lo que estamos hablando de las competencias, ya estás adelantando un poco, Laura, y lo que va a ser hablando de estos temas, vamos adelantando también lo que va a ser la charla del viernes, que se trata justamente de las competencias para el mundo de hoy. Y una de esas competencias muy cruciales ahora es la creatividad y la flexibilidad psicológica. Eh, la flexibilidad que nos permite ir aprendiendo de nuestra experiencia y es totalmente lo contrario a la rigidez de pensamiento, ¿verdad? Flexibilidad cognitiva también le llaman, ¿verdad? En donde es lo contrario a la rigidez, a quedarnos enfrascados en una sola idea, sino que ver las alternativas, transformar esa idea. eh, y eso es lo que, bueno, eso nos da una actitud también, no, a partir de un pensamiento que a la vez te puede abrir oportunidades, te puede hacer creativo, ¿verdad? También te da oportunidades, pensar, con el pensar creamos justamente y la flexibilidad. Vamos creando realidades en nuestra mente y vamos fantaseando cómo va a ser si pasa esto, sí, ya vamos ensayando en nuestra mente esas otras opciones y vamos evaluando esos obstáculos, posibilidades que se pueden ir presentando, aunque después la realidad sea muy distinta o no, pero mientras tanto eso nos dio la posibilidad de ir ya a anticiparnos un poquito y hacer un como sí, digamos, de la situación. Así también, ¿verdad? Imaginarnos en esa realidad. Bueno, ahí vamos diseñando la idea y el pensamiento. También iba a decir que a partir de esto vamos también teniendo una actitud ante la vida, forma una actitud en donde se traspola también a nuestras relaciones personales, la flexibilidad. Podemos volvernos más tolerantes, más abiertos. Entonces, es una característica, una cualidad muy, muy importante hoy día para el mundo en que vivimos, porque el mundo está también en transformación. Siempre, siempre hay cambio, el cambio es constante. De repente es más evidente, pero el cambio es constante y tenemos que ir viendo, también somos capaces de actuar, de influir en nuestro entorno, nosotros por eso no tenemos que eh, cerrarnos en si algo, esas cosas que nos frustran, situaciones que nos frustran, pueden hacernos creer que las cosas no pueden cambiarse, pero lo importante es saber que también tenemos el poder de transformar nuestro entorno, que nunca es estático, siempre tenemos las posibilidades hoy día, porque
vivimos también en un país donde somos bueno, remontándome a otros momentos de la historia donde las situaciones políticas eran más difíciles y nuestra libertad también estaba más condicionada. En este momento de la historia sabemos que somos más libres en ese sentido y podemos actuar en nuestro entorno para mejorar nuestra vida, modificar nuestro entorno. Y lo importante es identificar qué podemos hacer nosotros ahora en nuestro entorno para mejorar nuestra vida, tener un proyecto de vida. También pensando en la gente que está en los albergues, que también fue pensada esta capacitación y diseñada para ellos. En este momento están en una situación de confinamiento, eh, contribuyendo a un objetivo mayor que es bajar el índice, que no crezca el índice de infectados para no colapsar el sistema de salud y podamos mantenernos para que no llegue a casos de muerte, lo que es la pandemia en Paraguay. Entonces, lo importante, por eso están cumpliendo confinamiento en albergues para poder contribuir a ese objetivo mayor, ¿verdad? Entonces, esta situación, esta presentación de hoy con lo que hizo Lauri fue hablar de lo que es el proyecto de vida. Esta charla queda grabada en nuestro canal de YouTube y pueden volver a verla y volver a hacer los ejercicios. Nos gustaría, quedamos abiertas nosotras, tanto Lauri como yo, para poder recibir eso, si quieren enviar y poder conversar acerca de eso, si es que quieren mejorarlo, necesitan mostrarlo para poder tenerlo más claro. Pero sobre todo es para ayudar a tener ese proyecto de vida que nos permita pensar a futuro, diseñar nuestro futuro para identificar nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Y mejorar nuestras debilidades también. Así es. Excelente. Buenísimo, Lauri. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerles a todos que estuvieron presentes. Bueno, desearles mucha fuerza. Un abrazo también grande. Les mando de acá y nada, que se animen a seguir adelante, a seguir con sus proyectos, a empezar nuevos proyectos y hacer este trabajito de reflexión y buscar si necesitan ayuda, de apoyarse en esas redes sociales tan importantes y también de ser solidario con los demás. Porque así como yo puedo necesitar, otra persona también me puede estar necesitando y yo quizás tenga esos recursos que el otro necesita. Y quizás con ese otro, conoce otro, o ese otro amigo, o ese otro familiar, es donde yo pueda también construir algo, un proyecto que va surgiendo a veces en el camino. Estar con una actitud positiva me va a permitir también acercarme a otras personas, y me va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero, y con las cosas lo más claras posible, van a ser seguramente mejores nuestras elecciones, ¿no? Conociéndome mejor, conociendo cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, mis aspectos a mejorar, seguramente voy a poder tomar mejores decisiones. Pero en este momento es justamente también es un momento para apoyarnos en nuestras redes sociales, apoyarnos en nuestros amigos, familiares y buscar esa contención, ese apoyo y esa orientación también. A veces no es solo una ayuda económica, a veces no solo empezar un trabajo con otros, sino un compartir, a veces un abrazo, un apoyo, un aliento, ese compartir una experiencia que me trae el otro que me pueda servir. Hoy es muy importante. Y recurrir a esa red que uno tiene, que a veces parece que no, y a veces esos pensamientos negativos nos parece que está todo negro y que no podemos avanzar y que nadie me va a dar trabajo y que no voy a poder salir de acá y que voy a hacer. Tratar de regularlos, hacerlos a un lado y mantenerlos ahí quietitos
para nosotros poder seguir avanzando con una actitud positiva. Porque, como decía, desde una postura donde todo es negro, donde todo es positivo, voy a generar más rechazo y yo también me voy a encerrar más y me voy a aislar más. Gracias, Nair, por acompañarnos también en esta charla y gracias a todos también por estar ahí. Como dijo bien Nair, son bienvenidas después sus sugerencias, comentarios y también si tienen alguna duda, tienen alguna consulta puntual, nos pueden también contactar, escribir y nos vamos a poner en contacto. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer. Lauri, como siempre, fue un placer escucharte y que nos puedas compartir este conocimiento, tus conocimientos y este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su presencia. Y buenísimo. Nos vemos el viernes a las 14 horas, ampliando lo que es este tema con liderazgo y competencias blandas para la empleabilidad. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén súper bien. Cariños. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.